Bendiciones, hoy jueves 10 de abril del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no dejes que la duda te atrape. ¿Sabe usted que muchas veces dudamos del poder de Dios y por eso no podemos ver su gloria? Usted y yo necesitamos aprender a caminar sin duda, porque la duda es carecer de la confianza de lo que Dios está hablándole a su pueblo. Cuando usted carece de confianza, usted entra en la duda. Dice el libro de Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque una persona que duda es una persona que no va a poder ver la gloria de Dios, es una persona que va a estar siempre en un doble ánimo, es una persona que va a ser arrastrada por el viento y echada al mar. Por eso Santiago dice, pero pida con fe, o sea, sin dudar nada, ¿ok? No deje que la duda te lleve a arrastrarte, ¿ok? Con seguridad, tú tienes que caminar con seguridad. Y podemos encontrarnos en la palabra de Dios que la duda ha tocado, mire, en las puertas al pueblo de Dios, a la descendencia del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si vamos al libro de Génesis, podemos encontrarnos, y la Biblia nos habla de cómo en el libro de Génesis 3, Satanás tentó a Eva. Dios había dado una orden muy clara sobre el árbol del bien y del mal, del conocimiento, y había especificado las consecuencias de la desobediencia, pero Satanás sembró la duda en la mente de Eva. ¿Y cuando la sembró? Cuando le preguntó, dijo, realmente Dios, no comerás de ningún árbol del jardín. Quería que ella no tuviera confianza en el mandato que Dios le había dado. Y cuando ella firmó el mandamiento de Dios, incluyendo las consecuencias, entonces allí Satanás le respondió con una negativa, ¿ok? Con una declaración más fuerte, no morirás ciertamente. Y la duda es una herramienta de Satanás para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios y que consideremos un poco probable su juicio. Por eso, de la misma manera como Satanás atacó a Eva, también atacó a Jesús. En el libro de Mateo 4 vemos cómo Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, mira, pide que estos panes se conviertan en piedras y esto. O sea, cómo viene a tocar la puerta. La duda nos va a llevar a que usted no le crea a Dios, no crea a Dios ni a su palabra. Por eso él le dijo, si eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó con la palabra, porque la palabra de Dios hace que la duda sea muerta, es decir, matamos a la duda. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque necesitamos soltar la incredulidad, necesitamos soltar la duda. La duda nos lleva a no creer, la duda nos lleva a paralizarnos. Por eso en el libro de Marcos 9, cuando vemos una escena extraordinaria de aquel hombre que su hijo estaba invadido por un demonio y le dijo, he traído a mis hijos a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Él le respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y cuando este padre trae al muchacho, el padre le dice, mire, este muchacho sufre de esto desde hace mucho tiempo, muchas veces cae en el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo y tienes misericordia de nosotros, ayúdanos. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice el libro de Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, en pocas palabras, el padre del muchacho le dijo, ayúdame a creer más. ¿Por qué? Porque él también dudaba de lo que podía haber hecho el maestro, de lo que podía hacer el maestro. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que va a la iglesia, que va a los cultos, que va a servir, pero no le cree a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Por eso usted y yo necesitamos renunciar cada día a la duda. Necesitamos soltar ese espíritu de duda que tiene atrapado al pueblo de Dios. Hago esto, no lo hago. Hago esto, esto. No le creen a Dios. Si Dios te dio una promesa, yo no sé cuánto tiempo tienes de haberte recibido esa promesa, pero las promesas de Dios son en el sí, en el amén. Dios no dice nada que no tenga intenciones de hacer. Lo que Dios ha declarado en su palabra, eso se va a cumplir. Las palabras de Dios, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él lo dijo y Él lo hará. Por eso, cuando el rey levantó altares para que el profeta maldijera a Israel, el profeta le dijo, he recibido orden de bendecir y no podré maldecir. ¿Ya? Porque Dios no es como los mortales que cambiamos de parecer. Lo que Dios dice lo hace y lo que promete lo cumple. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar sin duda, a caminar en la seguridad. Uno de los ejemplos más conocidos dentro de la palabra de Dios de la duda está en el libro de Mateos 14, cuando el apóstol Pedro dudó. ¿Y dónde terminó? ¿Dónde terminó? Hundido en las aguas, ¿ok? Vemos allí como Pedro, un hombre que se la pasaba con el Señor, un hombre que estaba constantemente con el Señor, ¿vea? Dudó del poder de Dios. ¿Y por qué dudó? Porque empezó a ver a los lados. Si usted va a la palabra, al libro de Mateos 14, se va a encontrar con esta historia del apóstol Pedro cuando Jesús anda sobre el mar. Dice la palabra, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió, Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dijo, si eres tú, Señor, yo quiero caminar, yo quiero ir. ¿Y qué le dijo Jesús? En el versículo 29 del libro de Mateos 14, le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así son la mayoría de los creyentes, ¿verdad? Comienzan una tarea de parte de Dios y en el camino comienzan a ver a los lados, porque no pueden, no tienen su mirada puesta en Cristo Jesús, sino en la condición. Si usted se pone a ver la situación económica de la nación, del país, del lugar donde usted está, mire, usted no va a hacer absolutamente nada, porque como dice el libro de Proverbios, el que mucho observa no sembrará. Pero si usted le cree a Dios en medio de la circunstancia más dura, más gris, más fuerte de la nación, del país donde tú estás, Dios te puede bendecir. Por eso tenemos que tener nuestra mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro puso su mirada en el viento, Pedro puso su mirada en su condición, Pedro puso su mirada en el obstáculo. Si tú pones la mirada en el diagnóstico médico, ay, mi madre, te hunde. La incredulidad te toca la puerta, la duda se apodera de ti como se apoderó de Pedro. No puedes poner tu mirada en las condiciones, en el viento, porque dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, porque el miedo va a tocarte la puerta cuando tú desvías tu mirada de Dios y va a comenzar a hundirse y vas a empezar a decir, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué a mí? Ay, Señor, sálvame, porque no le crees a Dios. Por eso Jesús lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No puedes dejar que la duda te sorprenda, no puedes dejar que la duda haga estragos en ti. Tú le tienes que creer al alto, al sublime, aquel que habita la eternidad. Uno de los casos también conocidos dentro de la palabra, pero que trajo unas consecuencias tremendas, fue el caso de Zacarías. Zacarías quedó mudo. ¿Y por qué? Porque no le creyó al ángel del Señor cuando el Señor le habló, cuando por medio del ángel y le dijo que su esposa y él iban a tener un hijo, ¿ok? Si usted va al libro de Lucas, donde el Señor anuncia el nacimiento de Juan, dice la palabra que ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y la ordenanza del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada.
y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Y mira cómo cuando el Señor le da esta palabra a Zacarías, Zacarías se quedó como mudo. Zacarías no podía creer, ¿ok? Porque su esposa era de edad avanzada, y le respondió al ángel Gabriel que no podía ser así, y por eso le dice la palabra en el libro de Lucas 1:20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Porque cuando Dios nos da una palabra, esa palabra se cumple, o el tiempo es de Dios y es perfecto, ¿ok? Entonces la duda, la incredulidad nos lleva a ser mudos, no nos permite ver la gloria de Dios, porque cuando una persona es duda del poder de Dios, carece, escúchame bien, de confianza, y Dios no quiere gente que se acerque a él que no tenga confianza. Y cuando Zacarías volvió a recobrar la voz, cuando ese hijo nació, cuando ese hijo pudo traer ese rompimiento para que ellos vieran el poder sobrenatural de Dios. Yo no sé en qué tú has dudado, pero déjame decirte que lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Así que no dejes que la duda te atrape. Diga: Señor, yo renuncio hoy a toda duda, a todo miedo, a toda incredulidad que ha tocado mi vida, y yo quiero aprender a creer a ti, a tu palabra. Creo en lo que tú has determinado para mi vida, porque sé que tú no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte. Lo que tú dices lo hace, y lo que tú prometes lo cumple. En el nombre de Jesús. Amén.